Buenas tardes amigos, un placer para mí hablarles a ustedes desde Parte Médico, su podcast de salud, en esta nueva edición del jueves 17 de marzo, hoy con un tema importante, como los de todas las semanas, sobre todo por la frecuencia. Vamos a empezar con los acostumbrados anuncios parroquiales, que nos sigan a través de @mundour, @Julio Castro M, a través de las plataformas de YouTube, Mundo UR, y a través de las aplicaciones de Spotify y el resto de las aplicaciones de podcast que tenemos para hoy. Como siempre, pueden darle al cuadrito rojo debajo de suscribirse para que les llegue la notificación y estén al tanto, aunque no oigan el tema en vivo, pueden verlo grabado, pueden compartirlo a través de la flechita que va hacia la izquierda, a través de redes sociales, de Instagram y Twitter, y sus Twitter personales, o a través de sistema de WhatsApp también se pueden compartir. Un placer estar con ustedes de nuevo, como siempre, hablando sobre estos temas de salud. Hoy tenemos un invitado especial, un buen amigo, quiero mucho, el doctor Jimmy Levy. El doctor Levy es cardiólogo, trabaja en la Policlínica Metropolitana. Y empezamos en esta lista de efectos del COVID, probablemente por uno de los más frecuentes, y por eso comenzamos con ello, que es los efectos cardiovasculares o cerebrovasculares del COVID. Entonces, con ustedes les presento al doctor Levy. Un placer, Jimmy. Saludos, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Buenas tardes, Julio. Altamente agradecido por tu invitación. Igualmente a Unión Radio, tan prestigiosa empresa. Bueno, realmente hablar de la parte cardiovascular del COVID es bastante extenso y me voy a tomar la libertad de dividir la parte cardíaca del resto porque eso es cardiovascular. Y cuando me refiero a la parte cardíaca, que es bastante relevante para las implicaciones que esto conlleva. Como ustedes habrán visto, como lo han sabido, siempre los factores de riesgo para COVID, complicaciones, son pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, mayores de edad. Y estos son factores de riesgo cardiovascular. La sintomatología o los síntomas que más padecen los pacientes en el área cardiovascular y los primeros puntos, primero es la disnea. La disnea, cuando hablamos de disnea, es la falta de aire que muchas veces se interpreta como fatiga. Tengo fatiga. Y podemos decir que la fatiga representa el 30-40% de los pacientes que tienen COVID y después del COVID y después del momento y ya lo que llaman el long COVID. Y a la fatiga a veces es difícil eh, diferenciar entre realmente una falta de aire y una fatiga como tal que es frecuente. Una de ellas es, bueno, personas que tenían un tren de vida o caminaban 5 o 10 cuadras y ya no pueden dar dos, tres pasos. La otra es la persona bueno, que en la noche está bien y a medio de la noche le falta el aire. Estos son síntomas que son unos signos de alarma y deben acudir a su médico internista o a su cardiólogo. A veces, repito, no es fácil diferenciarlo de un punto que no sea de origen cardíaco. El otro síntoma que sí es relevante, independientemente de qué características tiene, es el dolor en el centro del pecho. El dolor en el tórax es un síntoma que es realmente bien preocupante y que es el médico el que tiene la especialidad que sea de dilucidar si es relevante o no. Y aquí aprovecho para hablar de un síntoma o de una enfermedad que es muy frecuente tanto en el COVID como en el post-COVID, que es la miopericarditis o la miocarditis. El 80% de los pacientes que hacen esta complicación o este evento son pacientes que realmente tienen dolor retroesternal. Este es un dolor que puede ser muchas veces opresivo, que puede o no faltar el aire y que desafortunadamente una complicación relacionada con esto, con esta miocarditis puede ser la vida del paciente. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes que hacen miocarditis pueden pasar desapercibidos y no pasa nada. Pero hay un porcentaje que no es despreciable que se puede complicar y sí debe ser evaluado. Un electrocardiograma,
básico puede más o menos a nosotros dilucidarnos si hay o no miocarditis. Punto importante, los pacientes que tengan este diagnóstico o derrame pericárdico no deben realizar actividades físicas por lo menos en las próximas 6 semanas. No deben tomar alcohol y esto es muy importante. Tienen que esperar porque puede haber complicaciones. El otro síntoma que es frecuente es la taquicardia. La taquicardia también es difícil. ¿Qué es taquicardia? Una persona que tiene 60, 70 pulsaciones por minuto y sube a 80, 90, casi 100, no tiene mayor relevancia. Pero una persona que tiene esa frecuencia y sube a 130, 140, debe verse. La taquicardia per se sola no es un signo de preocupación a menos que se acompañe de otras cosas. Y a veces se acompaña realmente de otras cosas. Esos son los tres, yo diría que los tres síntomas principales en el área cardíaca. Hay que recordar que esta es una enfermedad que ataca todos los órganos y en el corazón específicamente puede producir inflamación, como lo acabo de hablar de la miocarditis, o puede formar coágulos en las arterias del corazón, y no solo del corazón, sino de toda la anatomía. Y realmente puede producir infarto. El infarto del miocardio, afortunadamente, igualmente no es frecuente y usualmente ocurre en personas que ya tienen factores de riesgo para tener enfermedad coronaria, pero sí debe ser evaluado a la brevedad posible. Y se ha visto muy interesante que en la época, en el año en el 2020, cuando empezó todo esto, el porcentaje de pacientes con enfermedad de infartos coronarias bajó considerablemente, pero no era porque había bajado, es que los pacientes no acudían a las emergencias, no acudían a las emergencias porque tenían miedo de ir a una consulta o a un hospital. Y además de eso, los mismos médicos no tenían el papel preventivo que siempre han tenido porque estaban ocupados en la parte de COVID. Gracias, Jimmy. Fíjate, nos hacen muchas preguntas los pacientes y una de ellas es, por ejemplo, cosas como práctica. ¿Qué hacer en un paciente hipertenso o un paciente que tiene arritmia en el momento que tiene COVID con los medicamentos que él venía tomando? Por ejemplo, toma losartán o candesartán y además eso toma aspirina porque su cardiólogo se lo indicó. ¿Cuál es su recomendación en relación a durante la fase aguda y posteriormente cómo es el manejo de sus medicamentos? Como una regla general, obviamente hay elementos específicos, pero la gente siempre tiende como a pensar de que tiene que hacer algo diferente en relación a sus medicamentos con la enfermedad. Bueno, es una pregunta muy frecuente. ¿Y qué pasa con la hipertensión o con las cifras tensionales durante el COVID e inclusive en el post-COVID? Ellas pueden quedarse igual, no haber ninguna alteración, puede subir la tensión y es lo que realmente ocurre. La tensión sube durante y en el post-COVID y el tratamiento debe ser modificado. Cambiar las medicinas o dejar de tomar medicinas porque el paciente tiene COVID, la respuesta es como lo haces tú frecuentemente, no hay que quitar ninguna medicación que el paciente esté tomando. Si está tomando algún anticoagulante, y vamos a llamar anticoagulante, aunque no es como tal, aspirina, clopidogrel o lo que esté tomando, simplemente tiene que avisarse que se está tomando, pero no debe en ningún momento dejarse de tomar. Hay un grupo de pacientes que por el contrario les baja la tensión y no está muy claro a quién le sube y a quién le baja, pero a esos pacientes que por el proceso inflamatorio que les baja la tensión, sí deben suspender el tratamiento antihipertensivo previa consulta con el cardiólogo o el internista. Pero la respuesta es no se debe cambiar el tratamiento que están recibidos, salvo que sea un paciente que se complica, que va a ir a una institución hospitalaria y que hay que utilizar otra medicación que sí puede interceder con esto. Sí es importante recalcar que hubo una época que se estuvo usando antibióticos, que creo que era o es la citromicina, que de paso puede alterar el electrocardiograma y puede producir arritmias que comprometen la vida del paciente. Entonces, utilizar medicación que no está indicada, absolutamente no, pero no hay que modificar el tratamiento que recibe previamente.
Fíjate, Jimmy, otra de las cosas que nos preguntan frecuentemente y hay una descripción importante, es los pacientes que hacen disautonomía. Esos pacientes que quedan con trastornos vasovagales y son muy los deshabilita mucho porque la gente siente que se queda parada y se le baja la tensión y después se acuerda y tiene palpitaciones. Quizás, ¿cuál sería como la clave cuando este elemento es importante que requiere ir al cardiólogo para que se evalúe? Porque a veces son síntomas difíciles de uno especificarlo. ¿Cuál sería tu recomendación en relación a eso? Bueno, la disautonomia o las reacciones vasovagales, sobre todo en el paciente post-COVID, aunque no es tan frecuente, afortunadamente, primero son muy difíciles de tratar. No existe un medicamento como tal que sirva para mejorar esto. Las recomendaciones que uno hace en estos casos, bueno, como cualquier paciente que hace un fenómeno vagal, es que se acueste, que espere un rato y normalmente se recupera. Si toma muchos antihipertensivos, hay que modificarle la dosis del antihipertensivo. ¿Cuándo ir al cardiólogo para reevaluar si esto? Bueno, una es si llega a tener pérdida del conocimiento, el paciente siente que se va a desmayar y de repente a los segundos tiene 3, 4 personas encima porque perdió completamente el conocimiento. En esos casos debe ser reevaluado. Pero estos síntomas usualmente no son benignos, la mayoría de ellos, y pasan con el tiempo, no comprometen la vida del paciente, ni mucho menos. La fatiga o la fatiga crónica o la debilidad que ocurre en los pacientes con COVID es, bueno, tú sabes bastante de esto, pero puede durar inclusive hasta más de uno o 2 años. De hecho, hoy en día es increíble, pero ya el COVID tiene tantas implicaciones cardiovasculares, inclusive en trombos en las piernas, embolismo pulmonar, accidentes cerebrovasculares, porque fuman trombos, que casi se está pensando en el futuro de mencionar al COVID como un factor de riesgo para enfermedades cardíacas. Entonces, el COVID en ese aspecto tiene que ser bien vigilado. Pero la disautonomia como tal, solo si hay síntomas graves. Jimmy, los cardiólogos, sobre todo en Venezuela, terminan siendo médicos de familia o médicos primarios. La opinión de los cardiólogos para el ambiente familiar es muy importante porque hay una conexión directa con los especialistas en Venezuela. ¿Cuál sería tu recomendación en relación a la vacunación de tus pacientes que tienen enfermedad cardíaca y la vacunación de COVID? Para terminar este círculo de preguntas contigo. Muchas gracias. Cuéntanos. Bueno, yo te voy a imitar. Se tienen que vacunar los pacientes cardiópatas y en qué momento. La respuesta es la misma que has dado. Sí, sí y sí. Y con las vacunaciones, con los refuerzos, un punto con respecto a la vacunación, que ha habido cierta controversia. Las vacunaciones y sobre todo con el de Pfizer o Moderna, hay un grupo de pacientes, sobre todo adolescentes y gente joven, ha producido cierto grado de miocarditis. Estas miocarditis producidas por la vacuna son extremadamente raras y no puede ser una razón para no vacunarse. De hecho, pasan desapercibidas. Deben vacunarse aproximadamente, bueno, el tiempo que se hace usualmente, y mientras más factores de riesgo cardiovascular existen, más razón hay para vacunarse. No existe ninguna contraindicación cardiovascular que contraindique el uso de las vacunas. Gracias, Jimmy. Un gran placer haber estado en nuestro podcast, siempre invitado, y esperemos tenerte pronto con alguno de los temas de interés, porque no va a ser solamente sobre COVID. Poco a poco vamos a ir evolucionando y hablar de otros temas de importancia para la salud de la gente. Un millón de gracias. Nos seguimos viendo. Gracias, Julio. Un placer. El doctor Jimmy Levy, cardiólogo de la Policlínica Metropolitana y gran amigo. Bueno, amigos, de alguna manera lo que queremos ir representando con todas estas alteraciones que produce el virus en el organismo es entender los mecanismos por los cuales el virus produce estas alteraciones, que algunas son agudas y otras son no tan agudas. Quizás para explicarle un poco a ustedes cómo el virus puede terminar afectando el corazón y algunos de los síntomas que el doctor Levy les explicó,
hay un elemento conocido hoy en día. El virus tiene lo que llamamos un efecto neuropático. El virus es capaz de inflamar las estructuras nerviosas, en particular, y lo vemos muy claramente en la fase aguda, la pérdida de la olfación, la pérdida del olor, de la capacidad de oler y la capacidad de gustar, tiene que ver con inflamación aguda de los nervios que tienen que ver con ella. Y esa misma afectación de los nervios puede producir alteración de los nervios que producen la frecuencia cardíaca, que también son una especie de cables eléctricos que transmiten la electricidad y eso produce el impulso. Pero también hoy en día se sabe que el virus es capaz de inflamar células que están por la parte de adentro de las células de las arterias e inflamar el endotelio. Y eso es un riesgo de producir trombosis también, por el cual la gente se pregunta, bueno, ¿cómo un virus puede producir trombosis? Porque es capaz de inflamar este tema. Otro de los elementos que ya también comentamos entre los síntomas es que el virus es capaz de resetear algunos de los elementos nerviosos en nuestro sistema nervioso dentro del cerebro que tienen que ver con el control de la tensión arterial, con el control de las pulsaciones y por eso puede modificar de alguna manera la tensión arterial. O sea que el virus a través de muchos medicamentos, muchos mecanismos puede alterar esto y al principio que pensamos que era un virus primariamente respiratorio, hoy sabemos que es un virus que tiene múltiples connotaciones. Quiero ver una lámina de esta lámina que preparé para ustedes. A veces las imágenes nos dan idea mejor de lo que estamos diciendo. Fíjense que aquí se ve la afectación que tiene en el cerebro, la afectación que puede tener en el corazón y en el pulmón, afectación en el sistema gastrointestinal, que lo vamos a hablar en otro problema, y el sistema inmune que está en todas partes, porque las células inmunes están en cada uno de estos órganos que estamos hablando. Fíjense aquí en esta lámina que no le había traído anteriormente, que es de una revista científica donde hablamos, ya el doctor Levy habló sobre el tema de la fatiga, el tema del cansancio post ejercicio, que es un síntoma frecuente, el tema de lo que se llama la niebla cerebral, que es algo que no nos permite entender que nuestra función cognitiva sea muy importante, pero fíjense que dentro de los más importantes, y esto en promedio, aún después de 7 meses, 30% del total de pacientes puede presentar alguno de los síntomas. Uno de los síntomas o la síntoma más importante de la fatiga, por eso empezamos por las manifestaciones cardiovasculares. Otro de los elementos que quiero hacer, y esta es otra parte de los trabajos científicos, es que cuando dividimos todas las posibles afectaciones cardiovasculares, no se afectan igual los hombres y las mujeres, no se afectan de la misma manera. Y en estos dos elementos que aquí les subrayé, en el cual el género se afecta de forma diferente, es la enfermedad cerebrovascular. Los hombres sufren más que las mujeres de enfermedad cerebrovascular post-COVID y los fenómenos tromboembólicos. Es decir, que los hombres tienen mayor riesgo de trombosis y de enfermedad cerebrovascular que las mujeres por razones que no tenemos completamente claras. Pero el resultado neto es que al final, cuando comparamos personas de las mismas edades, este elemento diferenciador del género es un elemento muy importante que hay que tener en cuenta. Y la otra forma de leer este gráfico es que los punticos azules es cuánto más riesgo tienen las personas con COVID comparada con la línea punteada roja. Y verán que en casi todos, donde estamos hablando de enfermedad cerebrovascular, estamos hablando de enfermedad inflamatoria del corazón, la miocarditis, que ya nombró el doctor Levy, enfermedad isquémica del corazón, otras enfermedades cardíacas, enfermedad tromboembólica o cualquier evento cardiovascular asociado, el riesgo de las personas que tienen COVID es un riesgo mayor que las personas que no tuvieron COVID comparativamente por riesgo de edad. ¿Qué significa esto? Y esto se lo traje con una razón. No tiene sentido decir, no, yo mejor me enfermo de COVID para terminar saliendo de eso. Enfermarse de COVID puede tener consecuencias en el mediano y largo plazo. Y no es una buena práctica dejar que todo el mundo se infecte naturalmente para adquirir anticuerpos, porque además de eso, ya sabemos hoy en día que los anticuerpos no tienen la duración que nosotros necesitábamos. Entonces, con estos elementos que tenemos aquí, vamos a pasar a lo que hablamos toda la semana. ¿Dónde estamos en este momento en la epidemia en el mundo entero y dónde estamos en Venezuela?
Y en esta primera lámina vemos lo que yo llamo la montaña rusa del COVID, que es estas subidas y bajadas. Tuvimos esta última montaña que parece el Everest con una bajada muy rápida, como le dije la semana pasada, pero fíjense cómo estamos la última semana. Lo que han llamado algunos investigadores mundiales la vuelta en U, ¿ok? Se detuvo la caída y empieza a subir el número de casos a expensas de países del norte de Europa, fundamentalmente Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Suecia. También Hong Kong tiene un elemento de subida muy importante en este momento y Nueva Zelanda. Es decir, empiezan a haber signos, esta es la primera luz amarilla, de que pudiéramos empezar a tener un nuevo brote o una nueva onda epidémica en el mundo. Hay que esperar a ver cómo evoluciona este fenómeno, ¿ok? Porque todavía no sabemos qué significación tiene. Pero lo que sí quiero decirles es que la estabilidad o el pico, el valle, que sería el punto más bajo, fíjense en el tamaño en el que se encuentra, en qué nivel de transmisión que hay en el mundo todavía. No llegamos a los niveles que teníamos anteriormente, sino empieza a repuntar lo que pudiera ser una nueva onda epidémica, pero sin llegar a los puntos bajos que teníamos antes. Entonces, luz amarilla con esto, tenemos que seguir viendo. La semana que viene veremos cómo es la evolución de esta. Y cuando vemos Venezuela, utilizando la misma metodología que hemos utilizado posteriormente, Venezuela sigue bajando. Estos son los datos oficiales de PCR. La barra roja son los casos, la línea amarilla son los fallecidos. Sigue disminuyendo progresivamente, pero pendiente de lo que pase en las próximas semanas. Entonces, de alguna manera, estamos viendo esta alerta amarilla que quería dárselas un poco de primicia esta semana de lo que está pasando, que está pasando en el mundo y pendientes con un mensaje claro para ustedes. Tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir usando el tapaboca, tenemos que seguir evitando los lugares donde hay personas acumuladas en un número importante. Tenemos que proteger de manera específica y clara a los más vulnerables, es decir, mayores de 65 años, a los niños menores que todavía no están completamente vacunados y a las personas que tienen enfermedades inmunológicas o enfermedades debilitantes del sistema inmunológico. Esas personas son objeto de nuestra protección preferencialmente y quiero dejarle un mensaje final. La epidemia no se ha acabado. ¿Okay? La epidemia sigue. Es verdad que ha estado bajando en Venezuela, venía bajando en el mundo y ahí ahora tenemos este pico que ya les comenté y queremos tenerlos de vuelta la semana que viene a todos, jueves 8 de la noche, para finalizar con el podcast de hoy. Recordando nuestras redes, @mundour, @JulioCastroM, cartelito rojo de suscribirse para que les llegue la notificación, sobre todo a mis amigos que no están muy familiarizados con el manejo del YouTube. Una vez que le das al círculo y estás suscrito, cada vez que tú abras YouTube te va a salir una campanita en la parte derecha de tu YouTube que te dice que tienes un mensaje grabado de parte médico o de cualquiera de los programas que tú dejes señalado con la suscripción. Y te va a decir, hay un programa nuevo y puedes entrar al programa y verlo. Recordad de que pueden tener interacciones con nosotros a través de nuestro chat que está en la parte de abajo. Yo mismo les voy a contestar y los comentarios que queden después de la parte en vivo serán contestados en la medida que vayamos viendo. Muchas gracias de nuevo. Nos vemos el próximo jueves con un tema interesante de estos temas de salud en su parte médico. Buenas tardes, se les quiere mucho. Nos vemos.